bienvenidos, bienvenidas a esta cerverencia que hemos preparado desde el área de Fondo de Arte y Patrimonio, bajo el paraguas o en el contexto de la celebración mañana precisamente del Día Internacional de los Profesionales de la Conservación y Restauración. Bueno, y esto cómo liga con el tema que vamos a tratar hoy con Josepe y con Nacho Baños, que ahora os presentaré. Bueno, por cierto, mi nombre es Toni Colomina, responsable del área. Bueno, precisamente cuando Josepe me presentó a Nacho, fuimos a conocer todo lo que ahora a lo largo de este ratito vais a ver, pues me encontré con la sorpresa de encontrar una antigua compañera, como es Gema, que es restauradora, y se dedica, bueno, pues está en el equipo de Nacho, bueno, pues con un perfil o con una serie de tareas que más que restaurar es deteriorar, porque ahora veréis un poco para crear esas guitarras de Nacho Guitars lo que, bueno, pues cómo trabaja o cómo trata los dispositivos y también los materiales, ¿no? El hecho de encontrar nuevos caminos, nuevas disciplinas, no solo como profesionales de la recuperación directa del patrimonio, sino pues, bueno, otro tipo de disciplinas en las que laboralmente, profesionalmente desarrollarnos, pues es un poco el objetivo tanto de esta cerverencia como, por ejemplo, los que tuvisteis la ocasión de compartir con nosotros la actividad del año pasado, que el año pasado era una conferencia, pues también tratábamos de esos otros oficios a los que nos podemos los profesionales de la conservación y restauración dedicar. Bueno, sin más preámbulos, paso a presentaros a los protagonistas de esta cerverencia de hoy, que por cierto, bueno, sabéis que aquí estamos patrocinados por Mao, en el momento que queráis, os levantáis, tomáis una cerveza y bueno, también habrá momento en el que también participar, ¿no? Intentamos que esta actividad sea enfocada de una manera participativa, distendida, informal, precisamente para romper barreras y acercarnos pues, a todo lo que nos pueden contar nuestros protagonistas. Nacho Baños es el gerente de Nacho Guitars, alma mater de la empresa, y bueno, es un poco el protagonista de hoy. Y a Josepe pues, me gustaría llamarle el agitador, ¿no? El agitador, el que va a ir conversando con Nacho para ir desengranando y para ir conociendo pues, bueno, este mundo maravilloso de las guitarras vintage. Josepe es nuestro vicerrector de planificación, oferta académica y transformación digital y nada más. Un fuerte aplauso, lo recibimos y os dejo con vosotros. Evidentemente no estoy aquí como vicerrector de todas esas cosas que Toni ha sido capaz de acordar, sino el origen de esta agitación o de esto que pretendíamos tiene que ver con que Nacho, que aunque es de Valencia, no había pisado mucho el Poesi, creo. Yo es que saturo muchísimo, pido para ver cuándo. Así a lo mejor, no, entonces ya no se me oye nada. Sí que pisé el poli muchas veces, ¿ya no te acuerdas? Hace mucho tiempo. Cuando era estudiante, Hace 4 días. Cuando él era estudiante, yo no me acuerdo, no porque sea mayor, sino porque no nos conocíamos, ¿vale? Pero volví a pisarlo porque su hija, que está sentada ahí, está estudiando biotecnología, no quería salir, pero así ya quitamos el pánico. Y entonces dice, oye, con la cantidad de talento que hay en la UPV, como yo no tengo más talento trabajando, porque no espera el planteamiento de Nacho. Y entonces, hablando con Toni, hablamos sobre el tema, como ha presentado Toni perfectamente, el tema de la restauración. Yo, para que quede todo claro, mi conocimiento de la música se reduce a que en cuarto de GB el profesor del coro me dijo que tratara de no emitir sonidos con mi boca, y en quinto de GB que tratara de no tocar las cuerdas de la guitarra, en el momento en el cual decidí pero eso es en quinto de GB. Pasan muchos años desde quinto de GB y entonces conozco en el colegio de nuestros hijos, conozco a Nacho, a la familia, y descubro una cosa interesante. Mis hijos a mí me dibujaban con ordenadores y a él lo dibujaban con guitarras.
sea, en una cuestión particular, porque claro, es un poco triste que los hijos te dibujen siempre con un ordenador y es mucho más divertido. A mí mis hijas me enseñan también con guitarras. Ah, no, con guitarras no, es a ti. A mí, desde pequeño siempre con guitarras. Claro, claro. Que es mucho más... Entonces, Nacho me va a perdonar que utilice una palabra que a veces suena ofensiva, pero a mí, preparando lo que vamos a hablar y para poner un poquito en contexto, yo probablemente habría que decir que Nacho es un friki de las guitarras, ¿sí? Con una particularidad, no va por ahí molestando a los demás contando sus historias. Es decir, de repente te encuentras años después que este señor con el que estás hablando de otras cosas, donde es conocido en general, es el mundo de las guitarras. Entonces, estaba preparando la presentación algo para que nos acompañara en la conversación que vamos a tener. Nacho no ha visto esta presentación, entonces no sabe lo que voy a hacer y a partir de ahí hacemos... Alguien nos tiene que avisar, quedan 10 minutos o algo así, no sé cuándo será, y entonces pararé. ¿Vale? Entonces, una de las... Puse Nacho Guitars, porque hemos venido a hablar de Nacho Guitars, no de otras cosas. Entonces, una de las páginas web que salió pone Nacho Guitars, clarísimamente, no sé si lo veis, pone ahí Nacho Guitars. No se me oye nada. Sí, perdón, voy a quitar el volumen. Ahora, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Me lo acerco más. Lo que pasa es que si lo acerco más lo saturo completamente. Ya, vale, ok. Bueno, total, que para presentar Nacho Guitars ahora se oye mejor, no, se sigue sin oír. ¿Sí? ¿No? ¿Allí me oís? Sí. Vale, ok. Para presentar a Nacho Guitars, preparando la presentación, entré en la web y ponía Nacho Guitars y esto, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé mucho esto en japonés, ¿no? Sí, japonés. Y entonces uno va leyendo, pone First Impression, eso sí que lo sé entender, pero no sé entender mucho más, yo voy pasando, no entiendo nada más, y en algún momento aquí pone Nacho Guitars, ¿vale? Y en un momento ahí pone Nacho Guitars. Entonces, ¿qué es Nacho Guitars? Porque con esto no me ha quedado muy claro. Pues es un proyecto que arrancamos hace aproximadamente 15 años. De fabricación de guitarras eléctricas en Paterna, en Valencia, en el que lo que pretendemos es reproducir... No se oye. Lo que intentamos es reproducir las cualidades de los instrumentos antiguos. No se oye. Pásanos el micro mientras vemos eso. Hola. Lo que intentamos en este proyecto es, montamos una fábrica en Paterna y lo que pretendemos es reproducir las cualidades y las virtudes de los instrumentos antiguos en instrumentos que fabricamos nosotros, que son esa es un poco, a grandes rasgos es un poco el proyecto. A grandes rasgos es que fabricamos guitarras. Entonces, explicado así se entiende bastante poco la historia, ¿vale? Entonces, es verdad que podría contar más cosas, pero esto es lo que ha contado y como... Vamos a contar más cosas. Vale, entonces vamos a contar más cosas poco a poco. Pero básicamente tenemos a alguien en Paterna que está fabricando guitarras que evidentemente este hombre, o sea, estos japoneses venden esas guitarras, ¿no? Este es alguien que es que no sé lo que pone. ¿Este es alguien que las vende o...? Sí, es un distribuidor. Vale, ok. Es un distribuidor japonés que vende guitarras, ¿no? O sea, entonces, sobre todo vendemos guitarras, exportamos guitarras. O sea, aquí en España el mundo de la guitarra eléctrica y en concreto el mundo de la guitarra, digamos, de colección antigua no está muy desarrollado. Es una cultura que no nos es propia. Pero en países como Estados Unidos, Japón o el resto de Europa sí que hay muchos mercados y ese es, digamos, el motivo por el cual nuestras ventas están más centradas en la exportación que en el mercado español. que me comentabas el otro día que es fundamentalmente Estados Unidos, que se supone que es la cuna de la guitarra eléctrica, es Japón y Alemania. ¿O no? Eso es verificable. Sí, bueno, podemos decir Alemania, podemos decir Europa. O sea, tenemos muchos clientes en Francia, muchos clientes en Alemania, en Gran Bretaña también, Bélgica, Luxemburgo, hay un poco Suiza mucho también.
pero digamos que los grandes mercados así a nivel cantidad, volumen, son Estados Unidos y Japón. Antes ha dicho Tony que vosotros lo que hacéis es desgastar las guitarras y tú has girado la cabeza porque, ¿no? Has hecho, es desgastar las guitarras. O sea, estoy sacando ahí fotos de la página web de Nacho Guitars y entonces he sacado esta y esta evidentemente vende las guitarras rotas y oxidadas. Bueno, a mí me gustaría pensar que es un proceso artístico, digamos, es un proceso... Yo le diría que las rompemos, yo creo que las mejoramos, ¿no? Partimos, todo como todo en la vida, digamos, hay muchas cosas que se mejoran con el tiempo, pero las cosas, hay un refrán en inglés que dice que una moñiga de vaca nunca es mejorable. Es una manera de decir que por mucho que quieras mejorar algo que no tiene un buen inicio, es muy complicado. Nosotros intentamos, de buenas a primeras, partir de una receta con unos materiales muy específicos que tienen una calidad muy concreta y que en la medida de lo posible reproducen el tipo de material que se estaba utilizando hace 70, 80 años en las fábricas en Estados Unidos cuando se empezaron a fabricar las guitarras eléctricas, digamos, de modo masivo. Entonces, sobre eso luego aplicamos unas técnicas de envejecimiento que lo que hacen es añadir una serie de propiedades al material que son beneficiosas en todo caso, es decir, mejoran la sonoridad, mejoran la vibración, mejoran la capacidad de respuesta, mejoran un poco el tacto, mejoran, o sea, digamos que hay una serie de virtudes que el paso del tiempo, que no es otro que nosotros básicamente en este paso del tiempo lo que estamos intentando reproducir es 70 años en un plazo aproximadamente de 6 meses. Entonces, estos procesos son los que nosotros estamos desarrollando desde hace 15 años aproximadamente para poder, digamos, encontrar estas virtudes del instrumento antiguo en un instrumento nuevo. Ok, había preparado un slide que no tiene nada que ver, pero para que sepan lo que estoy enseñando. Cuando yo conocí a Nacho no hacía guitarras, hacía cubiteras, que es una cosa, ¿no? Cubiteras. O sea, sigo haciendo. Sigue haciendo cubiteras. Sí. Pero de plástico. Para Mau, además. Y servilleteros también para Mau. De plástico, de metal, de madera, mucho de madera. Originalmente la empresa era una empresa o sea, el Nacho Guitars es otro proyecto, pero en el que vivías era una empresa que era fundamentalmente de plástico y que ahora mismo, si entráis en McFly, ¿no? Que es como se llama la empresa ahora, pues lo que digo ya, nosotros vendemos cubiteras. O sea. Sí, a ver, básicamente de lo que se trata es que esto empieza como una obsesión que yo tengo desde jovencito y esta obsesión se convierte en un hobby que poco a poco se va convirtiendo en un trabajo. Entonces, cuando yo empecé un poco a plantearme el reto de poder fabricar alguna guitarra, pues yo estaba solo y tenía, digamos, unos recursos bastante limitados, pero también me estaba planteando pues, hacer 1 o 2 guitarras para ver cómo iba la cosa. 15 años después, pues tengo la suerte de contar con un equipo sensacional que aprovecho para presentaroslo. Han venido conmigo hoy. Tenemos a Pau y a Marco, que son luthieres, y a Gema y a Jere, que se encargan un poco de todo el proceso de pintura y de envejecimiento. Entonces, claro, somos un equipo de 5 personas que hemos creado un pequeño oasis en una fábrica industrial en la que se hacen moldes, en la que se hacen cubiteras, como dices tú, y se hacen envases industriales, tanto de plástico como de madera, y dentro de esa mini sección estamos pues, 5 personas un poco trabajando en equipo todo el día para crear un poco este concepto, ¿no? Concepto que cuando o sea, por circunstancias de ser profesor y de gustarme cosas de producción y tal, cuando me enteré que hacía esto, resulta que haciendo mi proyecto de fin de carrera hace muchísimo tiempo había estado en la fábrica, en la misma fábrica en la que está ahora, pero me atendió súper amablemente su padre, y yo me acuerdo perfectamente cómo me explicó la diferencia entre hacer botellas y hacer tapones, porque son negocios completamente diferentes, que era lo que hacían botellas de plástico y tapón, pero eso lo olvidamos y entonces volvemos a donde estábamos, que
eran las guitarras. Entonces lo primero que le pregunté a Nacho, estamos preparando esto, y digo, oye, ¿me puedes explicar qué es una guitarra? Porque, por sentar las bases de lo que hablamos. Entonces, me envió una definición de guitarra que tiene un mástil. De la que pone el diccionario. Sí. Una caja de ChatGPT hace esto también bastante bien. Entonces, entonces asumiendo que no debiéramos, lo que yo entendí que me explicaste es, y explícalo, la guitarra es un instrumento que conocemos razonablemente, o sea, además en el Pinecaster hay imágenes, no se ve, pero la guitarra es un instrumento que conocemos razonablemente. Luego, por otro lado, alguien inventa la electricidad o la pone a disposición. Y ¿por qué hay guitarras eléctricas? Bueno, básicamente nos encontramos en una situación a finales de los años 20 en que en Estados Unidos la música popular se empieza un poco a exponer a la gente pues, en salas de baile, conciertos, digamos, al aire libre, fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época pues, es cuando el jazz se empieza a convertir en swing y luego el swing se mezcla con el country, con el gospel y con el blues y nace el rock and roll, ¿no? En todo ese proceso, digamos que hay una evolución de lo que es la música, que viene un poco de todo el tema de metales, instrumentos de viento, que tienen un papel muy protagonista en lo que es la música, la banda y las canciones. Y cada vez más el instrumento de cuerda empieza a tener un papel más principal. ¿Qué problema se encuentra el guitarrista en una banda de swing de los años 40 en Estados Unidos? Pues que tiene una guitarra que, a pesar de haber sido electrificada, porque las primeras, digamos, pastillas, los primeros, digamos, experimentos del magnetismo con la electricidad, como explicamos aquí en el libro, datan de 1700 y pico. Nos encontramos en los años 40, nos encontramos que hay un guitarrista que empieza a ser, digamos, aclamado por las masas, por las fiestas, porque tiene discos en el mercado, pero que está tocando con la banda, los instrumentos de viento se oyen muchísimo, el piano se oye muchísimo, pero él cuando intenta subir el volumen, como la guitarra tiene una caja de resonancia, se produce una serie de acoples, de ruidos, y él no puede, digamos, tener ese papel protagonista porque el volumen del instrumento no le da. Y entonces empieza un poco todo ese proceso de desarrollo para crear un instrumento de cuerpo sólido que evite el problema del acople con las cajas de resonancia y las pastillas eléctricas. Y entonces es cuando salen las guitarras eléctricas y ya vamos concentrando. Ya empezamos a hablar de lo que toca. Una de las guitarras, es el tal Fender, el que Sí. no conociste personalmente. Bueno, Fender es, digamos, cuando Fender llega al mundo de la guitarra eléctrica, él lleva aproximadamente desde el año 45, del año 46, lleva desarrollando una línea tanto de lap steels como de... Lap steel es como una guitarrita pequeñita que se pone en el regazo y es como si fuera una guitarra hawaiana, que se toca con el... no se pulsa el dedo, sino que se toca con una barra de hierro o con cristal. Entonces él lleva durante el año 50 aproximadamente, cuando él lanza las primeras guitarras, lleva aproximadamente 5 años experimentando tanto con los amplificadores como con las guitarras lap steel. Y hay una serie de grandes empresas en Estados Unidos, como Gibson, como Rickenbacker, que llevan ya varios años, incluso te diría casi más de una década, porque las primeras Gibson eléctricas son las 150 y las primeras son de finales del año 36. Entonces llevan ya 10 o 12 años comercializando lo que es el concepto de la guitarra eléctrica, pero siempre estamos hablando de guitarras que vienen con caja de resonancia, es decir, que no solucionan el problema del guitarrista en la banda, ¿no? Entonces, sí que es cierto que anterior a Leo Fender hay una serie de empresas que hacen pequeños intentos que no llegan a tener éxito comercial de guitarras eléctricas de cuerpo sólido, pero digamos que puede ser, por hacer una analogía, Leo Fender es al rock and roll lo que fue a la guitarra eléctrica lo que Elvis fue al rock and roll, es decir, cuando Elvis salió a finales del año 55-56 y sale en la televisión en el programa de los hermanos Dorsey cantando una canción de blues, que le da un poco su tratamiento, antes que Elvis ya estaban Little Richard, estaban Chuck Berry, había artistas de color que ya habían hecho mucho por el rock and roll, pero Elvis lo que hace es
masifica el concepto. Leo Fender hace exactamente lo mismo, crea un concepto que ya se había inventado, le da una forma, digamos, para poder fabricarlo en masa y lo populariza. Ok, y entonces esa es la guitarra que a ti te gusta. Me gustan muchas guitarras. Y esto, Hay una que te gusta más. Así, estas me gustan un montón. Pues entonces, llegas a casa de Nacho un día y entonces te encuentras encima de la mesa, pues otros tenemos otras cosas, él tiene un libro como este, ¿vale? Y te pones a leer el libro y bueno, pues está lleno de fotos. ¿Qué ha hecho él? Sí, no me cago, claro. Que está lleno de fotos, todo lo que estamos hablando lo ha hecho. Que está lleno de fotos y empieza a contarte historias cuando uno entra en el... pero vas contando historias. Yo una de las historias que a mí me resultaba fascinante era ver que conseguía convencer a su mujer de que tenía que ir a vender el libro a las ferias de guitarras en Estados Unidos, que era una excusa como cualquier otra para ir a conocer a sus amigos guitarreros, con la excusa de que tenía que vender el libro, ¿no? El libro, ahora contar la historia del libro, esa anécdota aparte cuenta un poco la historia del libro. El libro es lo que dices tú, esto es como un manual del friki, o sea, esto es una fricada que a mí se me ocurre un día que yo puedo escribir un libro con toda esta información que tengo en la cabeza, porque cuando eres un friki sobre algo nunca tienes suficiente, ¿no? Siempre quieres saber más, siempre quieres aprender más, entonces llega un momento en que mi nivel de conocimiento en estos temas ya es de súper friki. Y yo me doy cuenta, pues a principios pues, a finales de los años 90, a principios de los años 2000, que hay una serie de foros en internet que se dedican a la discusión sobre detalles técnicos de guitarras, de colección, y la mayoría de las cosas que discuten en esos foros, pues para mí son bastante evidentes, con lo cual me doy cuenta de que mi nivel de conocimiento puede ser que si lo plasmo en un libro, pues pueda tener cierto atractivo y Entonces me pongo y durante 3 años pues estoy escribiendo este libro que no tiene, en el momento en que lo acabo, no tiene ningún tipo de interés para nadie. O sea, en ese momento había tres editoriales que estaban especializadas en el mundo de lo que es la edición de publicaciones de guitarras, y las 3 me niegan, o sea, me dicen esto no va a ningún lado, esto es una fricada que te has montado tú, esto no le interesa a nadie, no hay mercado para esto, y entonces yo directamente lo que hago es pido un préstamo y me autoedito, me autopublico, pero claro, lo que sí que hago es busco un distribuidor, porque yo lo que no puedo hacer es hacerlo todo, ¿no? Entonces busco un distribuidor, y entonces consigo un distribuidor en Estados Unidos, y este distribuidor lo que hace es va a las ferias y vende el libro. O sea, vende el libro en las ferias. Entonces, ahí es cuando yo voy a mi mujer y le digo, cariño, me tengo que ir a trabajar. Porque ahora resulta que en las ferias yo me dedico a vender libros y esto ya no es un hobby, esto es un trabajo y estoy obligado a ir. Y a partir de ese momento, pues me recorro todas las ferias de Estados Unidos vendiendo libros. Y entonces yo lo que hacía, normalmente las ferias son de fin de semana, las ferias de guitarras en Estados Unidos empiezan los jueves y acaban los domingos. Y entonces yo lo que hacía es, entre el jueves y el domingo me daban unos turntables para firmar. Yo me sentaba ahí y como las estrellas de rock firmaba las copias. Y nada. Y molaba y venía y contaba y estaba una semana en Estados Unidos con el rollo de que estaba vendiendo el libro. Como el Que sí, que está bien. A ver, los profesores de la universidad vamos a congresos. El otro día Sonsoles Onegano estuvo en el Corte Inglés firmando el premio Planeta. Hacía lo mismo para los guitarreros. Yo firmaba mis libros para los guitarreros. Cada uno tiene sus manías y claro, yo me pongo a leer el libro, a ver, lo de las fotos está bien, os estaba pasando para que las vierais y tal, pero a mí de repente me llama la atención en el libro una cosa que probablemente nunca nadie más ha leído, que son los gráficos de un espectrógrafo de masas, de una cosa muy particular. O sea, en el libro, Nacho, o sea, hay una cosa que, empezamos ya en cosas técnicas, hay una cosa... Te lo pongo para que hables tú, ¿vale? Te paso la pelota para que lo cuentes tú, entonces yo no cuento más. Dentro de esa gente que habla de guitarras hay alguien, ¿no? Por lo que yo entiendo de lo que recuerdo de cuando me lo contaste, hay una cuestión de que alguien está diciendo que las guitarras de las Telecaster hasta determinado año suenan de una manera y a partir de determinado año suenan de una manera diferente.
que todos los que saben de guitarra saben que eso es verdad, pero nadie es capaz de explicar por qué, ¿no? Sí, bueno, cuando Fender empieza a fabricar durante los 5 primeros años, las guitarras son fácilmente identificables porque tienen el golpeador negro, como este. El golpeador, nosotros llamamos el golpeador, es la parte... Yo te aguanto, yo te aguanto. Coge la guitarra, coge la guitarra. El golpeador es esto de aquí, y entonces esto en inglés se llama guard, ¿no? Entonces nosotros, las primeras guitarras que hace Fender durante los primeros 5 años, todas vienen con el golpeador negro, y entonces se llaman black, ¿vale? Entonces, no sé qué No, el imán. Ah, sí. Entonces, durante los 5 primeros años, digamos que las guitarras tienen un sonido muy característico, que es muy valorado por los coleccionistas, y la gente muchas veces hace, digamos, cábalas mentales intentando explicar el porqué, ¿no? Y no hay realmente, hasta que nosotros sacamos el libro este, no había nunca habido nadie con un análisis científico de componentes que explicara cuál era la diferencia entre las pastillas, que son los micrófonos, que recogen la vibración de las cuerdas y producen el sonido, la diferencia entre las pastillas que se hicieron hasta el año 54 y a partir del año 54. Entonces, nosotros, yo tenía un conocido, un amigo, que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, una empresa que se llama General Atomics, que está en California, y es una empresa que se dedica a temas militares, pero ellos tenían un espectrógrafo, como dices tú, y entonces yo le dije, si yo te envío las pastillas, ¿hay alguna posibilidad de que podamos hacer un análisis de componentes? Y me dijo, sí. Y entonces hicimos el análisis de componentes y demostramos que las pastillas hasta el año 54 no tenían cobalto, y entonces eso les daba un carácter diferente. Porque cuando llegas a nivel de friquismo extraño, incluso empieza a entrar en mi territorio, a mí me gustan las fábricas en general, y entonces empieza a explicar, bueno, hay una historia detrás, dejamos esta historia, pero Nacho empieza a perseguir determinadas cosas, como por ejemplo tener los escandallos de... vas a las fábricas donde estás y encuentras los escandallos donde cambian... Sí, había... Es nivel friki supremo ya, es en la fábrica donde... Sí, muy friki. había en Fullerton, que es la ciudad natal de Fender, de la fábrica Fender, hay un museo que se llama es el Museo de Fullerton, que tiene una exposición permanente de instrumentos Fender. Entonces, el curador del museo es un escritor que se llama Richard Smith, y entonces yo, cuando me enteré que él había trabajado personalmente con Leo Fender y que había tenido acceso a gran parte de los archivos originales de Leo Fender de los años 50, yo le envié varios emails, bastantes emails, le acosé bastante, y básicamente lo que yo le pedía era que me dejara tener acceso a todos esos archivos para poder documentarme y poder, digamos, ampliar toda la información del libro con la documentación original de la fábrica. Él no me hacía mucho caso, y entonces al final lo que hice fue coger un avión y me fui, y me planté allí. Y fui al museo un día y le dije, señor Smith, soy Nacho Baños, el pesado este que le ha estado saeteando durante meses por el tema este, lo siento mucho que aparecer aquí tal, pero... y el hombre pues se vio un poco sobrepasado por la situación, dijo, lo que dices tú, es un friki, pero claro, y entonces el hombre se vio un poco como, de acuerdo, y entonces me dejó una sala, y yo estuve en esa sala, 3 días, con todo lleno de cajas de cartón, metiéndome en todos los documentos de Leo Fender que tenía de los años 50, y ahí saqué un montón de información. Y entonces lo que hice fue hacerme fotocopias de todo, y entonces la anécdota es que luego fuimos a la fábrica de Corona, que es una fábrica impresionante que tiene Fender ahí cerca de Los Ángeles, y nos enseñó la fábrica el vicepresidente de Fender, nos la enseñó. Y entonces yo iba con las notas de Leo Fender del año 50, y cuando fuimos a la zona de donde estaban montando las pastillas, el hombre me dijo,
bueno, aquí es donde se hace todo el montaje, toda la fabricación de las pastillas, los componentes, bla, 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 bla. Y entonces yo le dije, bueno, las guitarras antiguas, las que hacíais en los años 50, los componentes de metal, los imanes, no llevaban cobalto, llevaban alnico 3 y tal, igual. Y el hombre me dice, no, se ponían alnico 5 porque es el imán que nosotros tenemos estándar, no sé qué, y digo, no, me va a perdonar, pero esto no es así. Y entonces empezamos un poco una discusión un poco absurda y entonces yo saqué el escandallo. Y cuando ya nos íbamos, estábamos en el parking y tal, me dice, oye Nacho, ¿te importaría hacerme una copia de todo esto? Luego eso, metiéndonos en el tema que estábamos hablando de en realidad que se dedica Nacho Guitars, esto tiene un impacto, que volveremos luego, pero lo dejo marcado aquí, que es el tema de, no se trata de envejecer guitarras, se trata de recuperar unos sonidos que desaparecen, en este caso simplemente porque le cambiaron la materia prima a Fender. Es decir, es el tipo de imán simplemente un día cambia, porque ha de cambiar la materia prima y... Sí, bueno, hay un tema de composición, hay un tema de materiales y hay un tema de procesos, al final. Y luego también hay un tema de paso del tiempo. Es decir, como hemos dicho al principio, el paso del tiempo mejora muchas cosas y nosotros lo que intentamos es, en ese proceso de envejecimiento, de degradación de componentes, conseguir las bondades del paso del tiempo. Pero sí que es cierto que hay muchos materiales que hoy en día tienen la misma nomenclatura que tenían hace 70 años, pero la composición es totalmente diferente. Entonces viene muy bien el tener un amigo con un espectrógrafo que te haga un análisis molecular y te diga realmente. O en el caso de las lacas, por ejemplo, el tener una fábrica que esté dispuesta a hacer un análisis de la laca y te diga qué grado de plastificante tiene, qué grado de celulosa tiene, para luego poder hacer tu propia fórmula que sea lo más parecida posible a la laca que se utilizaba hace 70 años. El escandallo lleva a otra cosa un poco curiosa, que es Nacho, cuando íbamos enterándonos de que le gustaban las guitarras, también nos enteramos que tenía un grupo de rock que se llama Tres Hombres. Y Tres Hombres es el título de un disco de un grupo desconocido para mí hasta que conocí a Nacho, que es súper importante, que es Acetato, que tiene un cantante con una barba. La barba del hombre este, o sea, sí que era conocida porque al final es un icono. La barba, 10 años. Es una barba de 10 años. Te lo digo porque una vez estábamos en la estación del norte y estábamos comprando un billete de tren, Miguel y yo, y detrás de nosotros había un abuelo que me dice, ¿cuánto tiempo en la barba? Y Billy lo entendió y le dijo, entonces, Nacho, o sea, por lo que vamos entendiendo, los que vivimos fuera, porque insisto que con todo ese friquismo no se dedica a torturarnos a los demás, Nacho le envía un correo, esto lo recuerdo así, no habíamos... Tres Hombres viene a actuar a Valencia, a Madrid, en el año 2011, por ahí. ¿Zelda Zetato? Tres Hombres no, Zelda Zetato. Sí, Billy y su grupo. Billy y su grupo. Y entonces tú le envías un correo también. No, o sea, yo estaba en la feria firmando libros y entonces el distribuidor, que era un tipo muy simpático, al final ya nos hicimos amigos y entonces él me dijo, oye, con todo esto del libro, ¿has conocido mucha gente? Y yo dije, bueno, sí, la verdad es que he conocido un montón de gente, ha sido una experiencia súper bonita, ha sido casi como en muchos casos he conocido a gente que eran ídolos míos, ¿no? Y me dice, ¿y hay alguien que se te haya quedado en el tintero? ¿Alguien que te hubiera gustado conocer? Que no? Y yo dije, pues mira, sí, hay alguien que además de aquí, de Texas, es un tío que para mí ha sido uno de mis ídolos desde que yo era jovencito, por la manera de tocar, por la actitud, por todo. Y me dice, sí, ¿quién es? Y digo, pues mira, Billy Gibbons de ZZ Top, siempre ha sido un ídolo para mí. Y me dice, no te lo vas a creer, pero Billy Gibbons te ama, a ti te quiere. Y yo digo, pero ¿cómo? Y dice, Billy Gibbons utiliza tu libro como regalo estándar para cualquier tipo de celebración. Entonces, ¿era él el que te los compraba? Él compraba el distribuidor. Entonces me dice, Billy Gibbons hace pedidos de tu libro de 10 en 10.
Porque cada vez que quiere hacer un regalo importante a alguien, regala tu libro. Cada vez que tiene una fiesta en su casa, regala tu libro. O sea, y me dice, tú a Billy igual le gustas un montón. Y le dije, ¿me puedes dar su número de teléfono? O sea, algo, o sea, ¿puedo yo hablar con...? ¿Hay alguna manera? Y entonces me dijo, te voy a dar su email. Y entonces yo le escribí un email y le dije, todo muy respetuoso, digo, señor Gibbons, soy Nacho Baños, un tío que escribió un libro, vivo en Valencia, usted no sé si sabe algo de mí, pero me han dicho que el libro este le gusta y no sé qué. Y a los 5 minutos Billy Gibbons me contestó y me dijo, Nacho, qué alegría conocerte, para mí es un honor, voy a estar en Madrid, dime vamos a hacer un concierto, dime quién queréis venir, invita a todos tus amigos, os invito a invitaciones, y nos fuimos a Madrid y lo conocimos en persona y desde entonces nos hicimos muy amigos. Bueno, de hecho viene de forma recurrente y siempre que viene a la fábrica a vernos y bueno, con todos los chicos, o sea, con el equipo muy cariñoso y la verdad es que es un tío que es un gran amigo y nos ha ayudado muchísimo. Luego hablaremos de Billy Gibbons porque participa en el otro libro, en el Pinecastle, ¿no? Sí, cuando pensamos hacer el segundo libro, había una parte muy importante de trabajo de arte, de trabajo de ilustraciones, y entonces a Billy le gusta mucho pintar. Y entonces, porque no solo llegas a hacer esto, sino que grabas una canción con Billy. sí, esta canción se llama Billy, Hey Billy, afeítate. Y vamos por la navaja, bueno, Barrio del Carmen, o sea. Pero no conseguimos que se afeitara. Yo creo recordar, igual no es verdad, que cuando apareció en tu vida Billy Gibbons, le preguntábamos a los amigos que si tocabas con él, o sea, que si cuando él tocaba tú tocabas con él, y tú decías, no hace eso, o sea, si yo veo a Rafa Nadal no juego al tenis con él, no quiero jugar. Eso fue al principio, Sí. y luego tocaste con él. Sí, pero tienes que dejarlo que sea él quien te diga, o sea, no puedes. Hay que tener... No vamos a hablar de la canción que hicisteis en chino porque eso nos distraería un poquito de... ¿no? Vale, no vamos a hablar de la canción que hicisteis en chino. Pues no sé por qué no, porque la canción del chino es un hit. Tampoco tuvo mucho éxito, ¿o sí? Pero esta tampoco, esta la han visto 1.500 personas. Y le dedicamos 3 años. Entonces, van ocurriendo cosas y entonces... yo estoy contando cosas según iba acordándome, o sea, y tampoco tengo claro que el timeline sea correcto, ¿no? Pero hay un momento que el libro, que es una fricada y es un trabajo profundo, hay un momento que te conviertes en un valorador, o sea, de alguna manera, cuando alguien quiere comprar una guitarra realmente antigua, llaman a Nacho a preguntarle, ¿esta guitarra vale lo que vale? O... Sí, bueno, lo que pasa, el otro día cuando me hablabas de la cerverencia, hablábamos un poco de, ¿te acuerdas que hacíamos la analogía de la paella de tu madre? Y lo del libro es como si tú durante 3 años te dedicas a hacer un poco un estudio en profundidad de lo que es la paella, ¿no? Cómo se cocina, de los ingredientes, de todos los componentes, del análisis, de todo. Y entonces, claro, el siguiente paso, una vez has hecho todo eso, es ponerte a probar a hacer una paella. ¿Sí? Y entonces lo que yo hice es, después de haber acabado el libro, empecé y dije, me voy a plantear a ver si puedo fabricar con esta receta. No, pero yo creo que es uno, igual estoy equivocado, pero, o sea, la gente, o sea, cuando tú te tratas de comprar una Telecaster y lo metes ahí en internet, hay gente que vende Telecasters a 46.000 euros y hay gente que vende Telecasters a 777 euros, porque son diferentes Telecasters.
contrastes, tú te vas haciendo un nombre. Sí, es lo que te iba a explicar, es decir, que cuando yo hago, digamos, el libro se publica, el libro tiene una repercusión inesperada y entonces luego yo me planteo, voy a fabricar una, voy a ver si puedo fabricar una y luego fabrico 5, luego fabrico 10, voy creando un proyecto. Entonces la gente, digamos que te tiene como referente porque tú eres el que ha escrito el libro de la receta. Y entonces dice, bueno, pues si este tío ha escrito el libro de la receta, pues este sabrá lo que se hace y probablemente las guitarras que hace él pues tendrán su aquel. Y entonces por eso la gente, digamos, nos atribuye una reputación porque lo que hay antes de todo esto es una vida entera pues dedicada a esta pasión, ¿no? que luego se traduce en el libro, pero en el fondo básicamente que es un tema que hablamos el otro día también y sobre todo dirigido a la gente que está en ámbitos de restauración, ¿no? Que es este concepto de trabajar por el amor al arte, ¿no? Que cuando nosotros nos planteamos hacer este proyecto, y yo creo que hoy en día los miembros del equipo apoyarán esta visión, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no hay un objetivo monetario, es decir, no hay un objetivo nunca de maximizar el beneficio, no hay un objetivo nunca de reducir el coste, hay un objetivo de buscar la excelencia, de intentar hacer el mejor trabajo posible y de intentar siempre aprender algo nuevo, ¿no? Y eso yo creo que va mucho con el tema del amor al arte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie de proyectos que se arrancan en un momento dado sin ningún tipo de ánimo de lucro. Es decir, cuando tú quieres hacer una paella como la que hace tu madre y sabes que a lo mejor le vas a tener que dedicar 5 horas, no estás pensando en montar un negocio para vender paellas lo más rápido posible. O sea, estás intentando hacer la mejor paella posible. Y eso yo creo que, salvando las distancias y con el paso del tiempo y con el equipo que somos hoy en día, que somos 5 personas, creo que lo seguimos manteniendo a día de hoy. Es decir, ¿cuánto tiempo tardamos en hacer las cosas? Pues el tiempo que sea necesario. Y yo creo que eso es muy trasladable al mundo de la restauración y del arte, que por lo que tengo entendido, el público que tenemos hoy en día está relacionado con este enfoque, ¿no? Es decir, al final lo que pretendemos hacer es una cosa que tenga un componente artístico y un componente de dedicación y un componente de apuesta por un trabajo bien hecho, ¿no? No tanto por hacer un commodity, ¿no? Entonces, tú dices, hay mucha gente en internet que vende una guitarra de estas por 500 euros. Correcto. Pero nuestro enfoque nunca ha sido ese. Nuestro enfoque nunca ha sido hacer un commodity, no ha sido una cosa de usar y tirar, no ha sido una cosa, digamos, un utilitario. Hemos querido siempre hacer algo que tuviera, digamos, una apuesta, un componente, un enfoque artístico. En esa búsqueda de la excelencia muchas veces uno mete la pata porque prueba cosas, porque cree que ese es el camino, ¿no? Bueno, mete la pata no, cree que es no mete la pata, no metes la pata nunca, sino simplemente pruebas cosas y te has equivocado camino, pues retrocedes, ¿no? Entonces, hay muchos accidentes, o sea, y en el accidente muchas veces te encuentras con que estabas buscando un determinado efecto y a lo mejor consigues otra cosa totalmente diferente, pero yo creo que al final lo importante es el enfoque, y el enfoque es que cuando tienes accidentes es porque estás probando cosas nuevas. Y cuando pruebas cosas nuevas, lo que haces es tú a ti mismo te estás cuestionando. Nunca te crees que eres mejor, nunca te crees que eres... No, o sea, tú piensas que todos los días puedes aprender algo nuevo y puedes intentar mejorar lo que ya estás haciendo. Hace relativamente poco, cuando llevábamos muchos años haciendo... Voy a poner un ejemplo. Llevábamos, por ejemplo, el golpeador, lo que hemos... La pieza de plástico negro. Gemma y yo estábamos buscando una manera de envejecerlo y se nos ocurrió... llevábamos mucho tiempo haciendo un patrón de envejecimiento que no nos acababa de convencer. O sea, porque no nos acababa de convencer, porque no teníamos resultados y lo estábamos cuestionando constantemente. Pues de forma casi accidental se nos ocurrió coger otra pintura con otra composición, no la laca nitrocelulosa que estamos utilizando habitualmente, y le dimos una pasada de esa pintura y el resultado del aspecto envejecido
del golpeador mejoró como de la noche al día y casi fue un accidente, pero eso era porque tanto Gema como yo habíamos llegado ese día a trabajar pensando de qué manera podemos mejorar esto, o sea, de qué manera podemos intentar hacerlo un poquito mejor. O sea, no estamos pensando de qué manera, a ver, que también, ¿no? Porque siempre pensamos también hacer las cosas en un tiempo lo más rápido posible, pero nuestro objetivo no es maximizar. El objetivo no es maximizar la eficiencia, sino que es conseguir maximizar el resultado. Es correcto. Lo que quieras conseguir sea eso, ¿no? Yo pongo ahí un ejemplo de una cosa que eso es el mástil, ¿no? Eso es el mástil. Que los mástiles viejos tienen, en función de quién ha tocado y cómo ha tocado, tienen los trastes tienen unas marcas diferentes. Sí, las marcas de los dedos, ese es otro ejemplo que Gema podría daros una charla de 3 días si queréis. O sea, con el tema de las huellas de los mástiles hemos probado herramientas, procesos, diferentes sistemas, o sea, 200.000 cosas y probablemente seguiremos probando. Pero, ¿por qué? Pues porque nosotros lo vemos y decimos, ¿esto se puede mejorar? Sí. ¿Lo podemos intentar mejorar? Sí. Pues en ello estamos. Eso, y hay otra, yo estaba pensando en otra cosa, pero avanzamos. Otra que tiene que ver con la oxidación, ¿no? Porque al principio cuando estabas aprendiendo a oxidar cosas, mi padre era químico y entonces me preguntaste a ver qué era lo que se podía hacer. Es que el tema de los ácidos en la oxidación es muy... Sí, entra ahí todo lo que puedas llegar. A ver, el problema que tenemos es que tenemos, o lo que queremos, nuestro objetivo es intentar reproducir el efecto de una pieza cromada con el paso de los años. Entonces, tenemos que quitar... Con el paso de muchos años. Sí, 70, 80 años. Entonces le tenemos que quitar ese brillo y luego también partimos de un hándicap, que es que la pieza que nosotros tenemos de partida no tiene el mismo proceso de cromado que tenía la pieza de hace 70 años. Entonces, partimos de un poco el punto de partida es diferente y luego los elementos que nosotros tenemos hoy en día no están pensados. O sea, cuando yo hablo con el fabricante de estas piezas me dice es que nosotros hacemos el cromado precisamente para que no se oxide. Entonces lo hacemos más resistente y claro, pues nosotros ahí pues estamos utilizando pues muchas cosas diferentes. No os la podemos contar porque luego os tendríamos que matar. Pero bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la oxidación que sí se pueden contar siendo tal, es que cuando tú tratas de emular el paso del tiempo, pero además necesitas detener el paso del tiempo, es decir, no quieres que siga envejeciendo a razón de 70 años cada 3 meses. Sí, es lo que estábamos hablando, el tema del ácido, el proceso de oxidación con líquidos, el problema que tiene es que siempre deja un remanente, ¿no? Entonces cuando tú intentas utilizar ácidos para envejecer una pieza metálica, el proceso de envejecimiento sigue, ¿no? Entonces tú te puedes encontrar con que enviaste una guitarra a Japón hace 5 años y el japonés te llama al cabo de 5 años y te dice, oye, los tornillos de mi guitarra están desapareciendo, porque es un proceso que es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces nosotros intentamos huir del contacto directo en los ácidos con las piezas metálicas porque precisamente una vez entran en contacto es difícil. Hay que tener el proceso, es decir, tú quieres conseguir que envejezca muy rápido y inmediatamente después de haber conseguido eso quieres que pare de envejecer y ya no envejezca más. Que tenga un aspecto que luego no se siga deteriorando, que mantenga ese aspecto y que no vaya empeorando porque al final tenéis que pensar que ante todo hay una funcionalidad de la pieza, entonces si la funcionalidad se pierde, pues hemos hecho mal negocio, porque luego al final estos dos señores que hay aquí son dos luthiers que lo que hacen es convertir unas piezas que aquellos dos señores de allí han estado trabajando durante meses y estos dos señores de aquí tienen que convertirlo en instrumento musical, porque una cosa es un mueble, pero en el momento que el mueble le empiezas a poner pastillas, le empiezas a poner potenciómetros, le empiezas a cablear, le empiezas a poner cuerdas y tal, todo eso tiene que tener una funcionalidad, las silletas se tienen que poder regular, el alma tiene que poder mover, los trastes tienen que estar nivelados, es decir, al final es un instrumento para hacer música. Entonces, todos esos procesos que nosotros hacemos que tienen un impacto muy grande a nivel estético y a nivel, digamos, de feeling,
que lo que hacen es pudrir muchos componentes, y luego cuando llegan a manos de Pau y de Marco, claro, de fabricación, porque claro, ellos lo que hacen es fabricar, Fender fabrica la guitarra nueva y luego la envejece. Oye, aquí hay, este señor de aquí concretamente la toca, es el último proceso de control de calidad, este que está aquí en la esquina, bueno, lo estoy viendo, este hombre de blanco ahí plantado, la está tocando, él la toca, es el último que toca la guitarra antes de meterla dentro de la caja y ya la caja se sirve, ¿no? Pero ese es un proceso diferente. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, es decir, ellos supongo que tendrán un sistema, lo que pasa es que evidentemente el sistema que tiene una fábrica como Fender, que a lo mejor tiene que sacar 1000 instrumentos cada día, es muy diferente al nuestro. Nosotros hacemos camadas de 100 instrumentos y estamos trabajando con cada camada aproximadamente 6 meses, es decir, nosotros, si ellos hacen 1000 instrumentos al día, nosotros podemos estar haciendo 3 instrumentos a la semana. Entonces, claro, todos sus sistemas de fabricación son mucho más industriales que los nuestros. Y evidentemente en una fábrica como esta, cuestionar las cosas lo justito, ¿sabes? O sea, yo creo que tú vas ahí y hay protocolos para todo y lo que tienes que hacer es hacer lo que te digan. El número de pasada, una de las cosas que hacen, corrígeme si no es así, pero eso, ahí estoy recordando la fábrica, es si tú tienes que recuperar que la guitarra ha sido tocada por alguien que tiene una hebilla muy gorda, y entonces eso va rompiendo durante años, va rompiendo la guitarra y lo que están tratando es eso. Entonces eso es una serie de golpes que tienen que meter de una determinada manera. Si lo que quieren es desgastar una guitarra que ha estado apoyada en el suelo mucho tiempo, eso ha producido unos desgastes diferentes y entonces los tienen que hacer. Pero sí, insisto que se hace en forma de línea de montaje, de hecho con células. Cuando yo estaban cambiando la fábrica de una línea de montaje a células de montaje, lo cual hacía aún más interesante desde mi punto de vista, pero básicamente lo que había era centenares de personas que estaban llevando una línea en la que estaban todos replicando más o menos el mismo proceso, ¿no? Y lo que estamos hablando es algo radicalmente diferente. Bueno, es decir, porque esto tiene que ver... A gran escala, ellos lo están haciendo a gran escala, pero todas estas grandes empresas lo que hacen también es tienen departamentos como más pequeños, es decir, ellos tienen una custom shop. En la custom shop ahí tú puedes llamar por teléfono y puedes hacer un pedido sobre un instrumento que lo hagan prácticamente a medida. Es decir, el nivel de especialización de ellos también es muy grande, ¿no? Y ellos hacen un trabajo increíble. Y lo mismo que custom shop de Gibson, ¿no? Que son marcas, hoy en día todas estas grandes empresas tienen también yo creo que pero es un producto diferente al que puedes comprar como producto envejecido. O sea, es decir, Es un envejecimiento artificial, lo mismo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que yo creo que no le dan un tratamiento tan integral y tan, digamos, con tanta atención al detalle como le damos nosotros, porque nosotros pasamos mucho más tiempo con cada instrumento. Claro, le dedicamos mucho más tiempo, nuestro proceso es mucho más manual también. Bueno, cambiamos un poquito de tercio, abrimos los libros estos, ¿te parece? Creo que me he descargado la app. Habla del libro mientras yo monto la app, ¿vale? Bueno, o de los libros, pues son 4. Son 4 libros y... Por cierto son míos, porque me los regaló él por un cumpleaños. Sí, básicamente es como una especie de paso posterior al libro original, y entonces aquí hay 4 volúmenes y de lo que estamos hablando es no solamente de lo que es la guitarra Fender, sino de todas las guitarras eléctricas que se empezaron a fabricar a finales de los años 20, que influenciaron también todo lo que es el trabajo que hizo Leo Fender a partir del año 46-47. Y además lo que es muy interesante de esta nueva colección de libros es que, bueno, lo que es fundamental es que todo lo que es el trabajo de arte de pintar está a cargo de Billy Gibbons y a cargo de mi hija Annie, que es una gran artista que ha venido hoy a vernos, y eso le da un valor al libro impresionante. Y luego además pues que la gran mayoría de las guitarras, como el libro viene con una app, las podéis escuchar, podéis verlas en vídeo, y entonces hay una serie de guitarristas muy legendarios. Dime una guitarra que requieres escuchar. Vale, a la que tú quieras. Pues mira, por ejemplo, este es Julian Lash, que es uno de los maestros del jazz moderno, que él es un guitarrista impresionante. Aquí Julian está haciendo una demostración de la guitarra de Oscar Moore
Oscar Moore fue el guitarrista durante muchos años de Nat King Cole. Y este vídeo lo grabamos en Estados Unidos. ¿Puedes subirle el...? Nocaster. It comes from September of 1951. That's what the day on the neck of the body tells us. To put it into context, by that point, Fender was already making Telecasters, so it's unusual that this would exist. The serial number is 0902. Several things that make it cool also are the following. The gold hardware is very unusual. The opaque white finish is very unusual for that time period for this kind of guitar. Also the pickguard, in order to keep the gold theme, is clear plastic with some kind of gold leaf on the other side, so it appears as a gold pickguard. And the neck is incredibly small, especially for Fender guitars of this era. Somewhat flat, really speedy, really comfortable in all registers, but just unorthodox for that period. Overall, it's pretty light. It's about 6 pounds, 5 ounces, making it really easy to handle and to play. One thing that I find especially interesting about this is the way it's wired. Despite it being from 51, the wiring is like that of a late 50s Fender. So what that means is that when you're in the bridge pick position, you have full control of the tone knob. So it's guitar open. That's the only way to the strings. Once you move to the middle position, you get the neck pickup also with the control of the tone knob. So here's all the way open. And down, darker. And then when you go all the way to what we consider the neck position, you get the bass capacitor sound, which is basically... Para explicar un poquito esto de dónde surge me refiero a lo que estoy enseñando. El libro tiene 4 volúmenes, que podríamos, si quieres, hablar de cada uno de ellos. Y entonces en los volúmenes, cuando estás leyéndolo, hay QRs que también se pueden hacer por la app, que tú puedes ver el vídeo donde se van probando guitarras, o sea, guitarras, no sé si sabes alguna, donde tenemos aquí a alguien. Sí, cada guitarra, digamos, está tocada por alguien. Sí. Se explica el instrumento y se hace una demostración del instrumento. Con este también has tocado en la sala de Middle position. Dark. O sea, la idea es que no solamente aprendes sobre las guitarras, sino que tienes acceso a un vídeo con un gran guitarrista en el que te hace una demo y puedes aprender cómo suena la guitarra, que creo que como documento sonoro es muy interesante también, no solamente, como estamos hablando de instrumentos musicales, no solamente hablar de sus características, sino de tener a alguien que los sepa tocar y haga una demostración ante la cámara. A ver, yo no sé, llevamos 1 y cuarto. Tony, ¿cuánto tiempo calculas? Hasta que anochezca. Hasta que anochezca, hombre, ¿no? No, ¿no? media horita más. No, ok, seguimos. Entonces, vamos centrándonos, sacas guitarra, haz lo que quieras. Tengo algunas cosas más. Bueno, si queréis un poco por acabar el tema del libro, pues sí, bueno, básicamente es que para nosotros también es una experiencia muy interesante el poder contactar con un montón de guitarristas increíbles y el tener una relación de amistad con ellos que hace pues que cada vez que vengan de gira por Europa pues vienen a visitarnos a la fábrica y para nosotros es como, Okay, so tell me about... no sé, es como... Deja hablar el día. Possess that I Okay, think. no, And this one in particular, I think does it better than just about anyone. Okay, so tell me about this. Well, yeah, this is a Nacho caster, Nacho guitar. Nacho is one of the great, he's a dear friend of mine. He's a great thinker and
Contributor to the world of guitar. Famously wrote the Black Artelli book. Oh, really? Yeah, now the Pinecaster book. A very, very important fixture in our community. And he loves Telecasters, and he makes them, as well as other Fender-style guitars. And this is the second one of his that I play. I have another one. I started playing many years ago. He's in Valencia, Spain. Wow. And his methods of making them and his just sensibilities, I think, are absolutely diamond. The feel, the weight, and the honesty that I was speaking of before. That's all very, very apparent when you play any of his guitars. Él está explicando una de las guitarras que le hicimos. Él está explicando una de las guitarras que le hicimos, pero para que os hagáis una idea, Julian es un prodigio de la naturaleza. O sea, Julian, si eres un aficionado a la música y a la guitarra en particular, Julian, cuando tenía 8 años, le hicieron un documental que se llama Jules at 8, que fue nominado a los Oscars. Y Julian salía con 8 años tocando piezas de Bach, la guitarra así al revés puesta en su nuca. Es una especie de genio que para nosotros es un regalo el poder haberlo conocido y yo siempre pongo el ejemplo de imaginaros que cualquiera de vosotros tuviera una fábrica pequeñita de hacer raquetas de tenis y que de repente un día llegara Roger Federer o Djokovic o Nadal y te dijera: es que voy a empezar el Open USA la semana que viene y quiero llevarme una de tus raquetas. Pues esto fue lo que nos pasó con Julian. Julian vino a Europa a hacer una gira y vino sin guitarra eléctrica y nosotros le hicimos una guitarra y se la llevó, hizo la gira con ella y desde entonces está utilizando nuestras guitarras. Y es increíble, es increíble. A ver, yo con eso había acabado. Entonces, vamos, si tenéis preguntas, si queréis que pare, no sé cuál es la dinámica. Yo con esto había llegado al pero podemos profundizar en cualquiera de los 1000 temas que hemos tocado. Si consideramos que no hay que profundizar, decimos: hasta aquí puedo leer, esto no lo leo y ya está. Si quieres, lo que podemos hablar es del futuro, de lo que tenemos pensado hacer este año como novedad, que es siguiendo un poco lo que os estaba comentando antes de ir buscando nuevos retos, ir intentando cuestionarnos lo que hacemos y buscar cosas nuevas para hacer. Pues este año vamos a intentar introducir una nueva línea de guitarras que son las Gibson Les Paul, que no tienen nada que ver con el mundo Fender, pero que son guitarras igualmente legendarias, y estamos trabajando ahora mismo con 40 guitarras de la primera tirada, y hemos estado desarrollando unas pastillas especiales con un colaborador nuestro, y realmente estamos muy ilusionados. O sea, va a ser un añadido a todo lo que hacemos, que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora, porque el método de construcción de las guitarras Gibson no tiene nada que ver con las Fender. La Fender es una guitarra que lleva el mástil y el cuerpo atornillado. Gibson digamos que hereda el sistema de fabricación clásica del violín, por ejemplo, que son digamos partes decoladas, y ese es el nuevo reto que vamos a lanzar este año, y esperamos que antes de verano poder hacer la presentación. Y ya tenemos, la verdad es que tenemos 40 guitarras y tenemos una lista de gente interesada que está ya por encima de las 100 personas. Entonces esperamos que tenga la misma buena acogida que ha tenido hasta ahora las guitarras Fender. Venga, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Tiene esa guitarra, por ejemplo, que intenta una forma más o menos? ¿Tiene esa guitarra que intenta reproducir pues una guitarra antigua? Me acuerdo, casualmente estuve en Nueva York y había una exposición ahí de guitarras antiguas. Fue espectacular. Pues había los primeros modelos de la Telecaster, que antes no se llamaba Telecaster, creo que se llamaba Broadcaster o algo así.
Entonces, ¿de qué punto tiene el aspecto estético? Porque hay un aspecto estético que a lo mejor, que no tiene tanta influencia en lo que es el aspecto musical, y el aspecto musical que yo creo que es lo más importante es pues tanto replicar las cápsulas o los pickups y pues a lo mejor un poco la madera y tal, pero a lo mejor que tenga pues supongo que tenga pues ahí un arañazo y tal, no va a afectar significativa, o a lo mejor sí, no lo sé, pero no tanto como las... Hola. Sí. El aspecto estético. Arriba de las gafas, póntelo arriba de las gafas. ¿Ahora? Ahora no sé, no porque está... Menos mal que me la había bebido. Hola. Sí. Ese era el problema de las guitarras. Efectivamente. Se ha salido del... Espera, sí. Por ahora el micro de dos. Hola. ¿Se me oye? ¿Ahora se oye un poco? Sí. Bueno, el aspecto estético, digamos que es como el envoltorio, ¿vale? Es muy importante el material que se está utilizando. Entonces, lo que es fundamental en este caso es que nosotros estamos utilizando el tipo de madera que se necesita para fabricar este modelo. En este caso, la madera que estamos utilizando es una madera que es muy difícil de conseguir, que es fresno de pantano. Entonces, fresno de pantano y maple para el mástil. Entonces, el fresno de pantano tiene una serie de cualidades que le dan un carácter a la guitarra, tenga el acabado o tenga el aspecto que tenga. Lo que hemos dicho antes también, todo el tema de los componentes electrónicos, los componentes, el tipo de imanes, el tipo de pastilla, el tipo de potenciómetros, todo esto tiene un efecto, ¿no? Fundamentalmente, aquí lo que estamos recreando con el aspecto envejecido es, digamos, el paso del tiempo. El paso del tiempo lo que hace cuando va, digamos, pudriendo un poco todos los componentes, a nuestro modo de entender, hace que la respuesta sonora, la dinámica del instrumento mejore mucho. Entonces, nosotros sí que es cierto que tú tienes razón, hay un componente estético que no tiene tanta influencia, pero digamos que nosotros aquí lo que hacemos también es vestirlo, es decir, esto tiene que ser un producto creíble, y si realmente estamos haciendo un homenaje a una guitarra que se fabricó hace 70 años, es una guitarra antigua, pues tiene que tener un aspecto como una guitarra antigua, y es muy difícil conseguir un aspecto realista haciendo un envejecimiento artificial. Entonces, básicamente lo que estamos intentando es dar un envoltorio, un vestido de la guitarra. Y no solamente lo hacemos con el tipo de acabado, sino también con la presentación en general. Es decir, cuando nosotros hacemos guitarras, la guitarra al cliente que la va a comprar le tiene que entrar por los ojos primero. El acabado y el envejecimiento es lo primero que él va a ver, ¿no? Entonces, realmente hacemos fotografías de estudio, hacemos una presentación muy cuidada, ponemos un montón de accesorios con la guitarra para que la experiencia de compra sea muy especial. Entonces, yo creo que es muy importante, digamos, la parte interna, la parte de los componentes, todo eso va a tener un efecto muy importante, pero la parte, digamos, del look, de lo que es el aspecto, de lo que es el acabado, también influye mucho. Es curioso que de replicar el aspecto actual de una guitarra antigua en vez de replicar la guitarra en su momento. Y cuando Fender fabricó la fábrica que fabricó en los años 50, sí, esa guitarra no se replica no se replica el sonido de esa guitarra en los años 50, se replica el sonido o el diseño después de haber sido gastada 70 años. Sí, bueno, también tengo que decirte que hay algunos clientes que quieren lo que tú estás diciendo. Hay gente que viene y nos pide la guitarra como salió de la fábrica hace 70 años, eso también lo acepto. Vale. Pero digamos que la mayoría de la gente, el 90% de la gente, lo que quiere es una guitarra
guitarra que tenga un aspecto envejecido. Y al final no tenemos una máquina del tiempo para volver y para ver cómo sonaba la guitarra en su momento, pero como estábamos diciendo antes, todo lo que son los componentes eléctricos, a medida que van pasando los años, van ganando, digamos, una serie de propiedades que hacen que el sonido de la guitarra, digamos, se dulcifique de alguna manera, pierda ese carácter que puede tener en un primer momento, que puede ser un poquito más agresivo, un poquito más high fidelity, y va ganando un poquito más de complejidad. Y eso es lo que nosotros intentamos también transmitir, porque eso es lo que la mayoría de la gente va buscando cuando quiere una guitarra antigua o una guitarra que parezca una guitarra antigua. Sí, allí, bueno, tú sí. Bueno, perdón por colarme. No, perdón, no. Además, ha sido cuando he pedido que alguien se sentara delante, has venido. Bueno, perfecto. Te mereces el micro todo el rato, ¿no? Sí, bueno, tiene relación con la pregunta que ha hecho el señor de al lado. A la hora de hacer las pastillas, las bobinas y demás, las vueltas, ¿las hacéis vosotros o pedís la pastilla de un fabricante? No, hacemos un poco de todo. O sea, nosotros tenemos nuestra propia bobinadora y tenemos nuestro propio sistema de fabricación de pastillas, y luego tenemos también colaboradores externos con los cuales trabajamos para intentar desarrollar alternativas. Entonces intentamos mantener un equilibrio entre cosas que podamos desarrollar nosotros internamente y cosas que se desarrollen fuera. ¿Hacéis de Alnico también? Y he visto también que tenéis ahí amplificadores. ¿Los amplificadores son antiguos comprados o para la foto, o también hacéis la caja externa con un acabado vintage? Sí, no, los amplificadores no los hacemos nosotros. Son amplificadores antiguos porque nos gusta mucho el sonido antiguo, y entonces lo que buscamos también es acompañar la guitarra con un amplificador que tenga ese carácter especial. Y sobre todo cuando vienen clientes importantes, por ejemplo, si viene Bob Dylan y su banda, que vienen a Valencia y vienen a comprarnos guitarras a nosotros, que eso nos ha pasado. Y entonces a nosotros nos gusta tener una sala con amplificadores antiguos para que ellos puedan probar las guitarras con esos amplificadores, con lo que luego van al estudio a grabar sus discos. Y eso también es una manera de darles la oportunidad de probar un instrumento como el nuestro con las mejores condiciones posibles. Y ya la última, me he fijado que esa guitarra de ahí no tiene una pastilla en la parte de adelante. ¿Es porque originalmente se hacía solo con una o porque es un modelo con solo una pastilla? Esta guitarra no la hemos hecho nosotros. Lo que pasa es que José P. me pidió que trajéramos dos, y entonces hemos traído dos para que vierais un poco. Esta guitarra la ha hecho una empresa de Texas, Estados Unidos, que se llama Glendale. El responsable de esta empresa es un amigo mío que se llama Dale Watson, y él hace guitarras. Este es un cuerpo de pino hueco, y él hace guitarras. Él ha desarrollado esta patente, que es un puente que, como veréis, la pastilla no tiene inclinación como la nuestra, es el modelo clásico, y él hace sus propias interpretaciones, ¿no? Pero lo que pretendíamos trayendo esta guitarra, esta guitarra la tengo yo no porque la compré, sino porque me la regaló Billy el cumpleaños del año pasado. Pues es que da la casualidad de que celebran el cumpleaños el mismo día. Y nacimos el mismo día, y entonces nos enviamos un regalo. Yo le envío a él cuadros de toreros y él me envía guitarras. Esta me la envió el año pasado, y entonces José P. me había pedido que trajéramos una guitarra para ilustrar un poco las diferencias que puede haber en el mercado de gente que está haciendo cosas parecidas a la nuestra. Entonces Glendale es un tío que tiene bastante fama en Estados Unidos y está haciendo este tipo de guitarra con más o menos nivel de envejecimiento. Esta en este caso no tiene ningún, pero él sí que hace esta versión que dices tú, que solamente tiene una pastilla y no tiene aquí ningún tipo de control. Es una guitarra que está muy bien. Y me ha surgido otra ya por el camino. Sí. Soy curioso. ¿Y os dedicáis únicamente a trabajar con fresno o habéis tenido pedidos con otro tipo de maderas? Sí, hemos trabajado. Ahora mismo tenemos stock de fresno, de aliso y de maple. Y
tenemos un listado de, ya no sé cuántas maderas. Es que hicimos unas pruebas con un colaborador local que tenía maderas preciosas, digamos maderas tropicales, maderas tropicales, y entonces ahora mismo en el taller tenemos como 10 o 12 tipos de maderas diferentes de todo tipo, y tenemos cuerpos. Lo que pasa es que no las estamos ofreciendo porque estéticamente tienen un aspecto muy interesante, pero a nivel sonoro se quedan un poquito, aparte que suelen ser más pesadas y tal. Durante unos años también estuvimos trabajando el pino, tuvimos acceso a un cargamento de pino de Oregón antiguo y estuvimos haciendo unas piezas de una edición limitada de guitarras de pino, pero el pino con el proceso de envejecimiento se quiebra mucho. Es una manera muy quebradiza y además también tiene unas tonalidades muy mediosas, un poco demasiado brillantes, que comparados con el fresno de pantano pensamos que no son tan interesantes. Y al final estamos intentando también reducir el número de opciones que podemos dar a lo que nosotros entendemos que es lo más interesante. Y a día de hoy el fresno entendemos que es la madera que para el cuerpo da los mejores resultados. Hola, nos conocimos hace unos años ya. Una curiosidad que no sé si está aquí en la sala también todos, porque es un producto muy artesano de cuando todo era analógico, lo digital ni existía, y tengo una curiosidad que va por la evolución de los nuevos tiempos que estamos viendo ahora, ¿no? Has aludido en varias ocasiones a que si el fresno, quien sabe de música, sabéis mucho de música, los luthiers que están aquí, ¿no? Tenéis un talento seguramente ya natural, que además habéis trabajado con miles de horas y podéis apreciar esos matices tan mínimos que tú dices, ¿no? Pero no sé si la evolución de todo esto de la inteligencia artificial, algoritmos, que resulta que ahora cosas que creíamos que eran artísticas y que alguien tenía un talento artesano o artístico para eso, resulta que al final acaban siendo patrones analizables, si también estáis incorporándolo o vuestro trabajo también continúa siendo artesano full y eso es lo que valoran vuestros clientes. O sea, el producto obviamente lo es y replica exactamente los años 50. ¿También el proceso o ya estáis también, cuando viene Bob Dylan y su banda, ellos también traen sus mecanismos para medir y quieren esto, pero están unos patrones ya tecnológicos o aún es todo muy de oído, de tacto, de sensaciones? Bueno, hace muchos años que en lo que es el mundo de la amplificación, hace 20 años se están introduciendo simuladores que lo que hacen es copian la señal y las calidades de la señal analógica y la reproducen digitalmente. O sea, está bien, ¿no? Es una buena aproximación, sobre todo porque si eres un músico que tiene que viajar o tiene que ir al estudio y tienes cierta edad como nosotros, ir cargando con un amplificador que pesa 40 o 50 kilos, si te puedes llevar un Kemper, que es un simulador digital, que es así, del tamaño de una caja de zapatos, pues a lo mejor te puedes acercar. Pero nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en Nashville en el año 2018-2019, que grabamos un disco de country con un plantel de músicos espectacular, había en concreto un guitarrista que vino con un Kemper y se nota. O sea, nosotros lo notamos luego cuando hicimos todo lo que es la postproducción del disco. Era una pena, porque todos habíamos tocado con amplificadores digitales, menos él que había llevado un Kemper, y la calidad de su grabación no estaba a la altura. Entonces, seguro que habrá un día, también depende un poco del nivel, un poco de oído. Yo creo que de todos los que estamos aquí, yo soy el que peor, o sea, tanto Pau como Marco tienen mejor oído que yo, y todos a nivel de colores son mucho mejor que yo porque yo soy daltónico. Bueno, Jeremías también es daltónico, no os lo perdáis, estamos en una fábrica de guitarras, pintando guitarras con colores y las discusiones de colores son entre dos daltónicos. Suena coña, pero cuando he sacado la foto del mástil, yo iba a llevar
la conversación por otro lado, porque yo iba a llevar la conversación hacia la primera vez que le vi fabricando la guitarra, allí en el garaje de la casa, bajo y tal. De repente me dice, oye, claro, ¿cómo lo de mí estoy haciendo esto? ¿Qué te parece? Y yo, pues, una guitarra, está bien, guitarra. Dice, ¿y te parece que es roja? Y yo la veo y digo, pues, hombre, roja no, marrón. Y de repente me digo, coño, que es daltónico. Nacho, esto es súper rojo, ¿tú qué querías conseguir? Y dice, no, yo quería conseguir esto, rojo como un carmín, o sea, porque, bueno, cuenta la historia de por qué había pasado eso, o sea, bueno, se lo había dicho a alguien, te lo había dicho a alguien por internet, o sea, había un colorante que, bueno, en realidad la nogalina se utiliza para dar un aspecto envejecido y dar un pequeño, digamos, una patina. Lo que pasa es que la nogalina tiene un punto rojizo, ¿no? Entonces, en aquella época tirábamos más de nogalina de lo que yo creo que se debería, y entonces siempre acababan teniendo un punto rojizo. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la con mucho rojizo nos vamos a arreglar rojo, o sea, era un poco sangrante, era como si el tío que hubiera estado tocando había sangrado la guitarra. Pues es una cosa sorprendente y tiene que ver con lo que hablábamos bueno, a lo que se ha dedicado habitualmente, otra anécdota no tiene nada que ver. Pero claro, es gracioso, ¿no? O sea, Nacho hacían productos de plástico, la empresa hace productos de plástico, y parte de esa producción le obligan, sus clientes habituales le obligan a llevársela a China. Entonces, cuando yo conozco a Nacho, ¿no? Ana sería más o menos cuando nos conocemos, cuando él empieza a tener que viajar mucho a China, se ve obligado a aprender chino, por teléfono, igual es una cosa un poco rara. Yo no sé si hay mucha gente que sepa chino, yo no tengo idea de chino, pero una vez escuché una conversación de media hora, mientras íbamos a Cuatretonda, donde o hablaban chino o eran imbéciles, porque vamos, estuvieron media hora diciendo, bueno, pues no todo esto. Es supervivencia. Es buena supervivencia. Pues no todo esto. ¿Los colores? No, porque está... no, claro. Y entonces me estaba contando, no, es que los chinos tal, he llevado ahí, yo qué sé, Heineken, ¿no? Hacer una cubitera de Heineken. Entonces tienen que hacer la cubitera, con la cubitera nunca las he visto. No, el problema que teníamos era entre el rojo de Red Bull y el rojo de Coca-Cola. El rojo de Red Bull tira más a rosita y el rojo de Coca-Cola tiene más amarillo, es un rojo más vivo. Es una cosa que está diciendo una persona que no ha visto el rojo nunca en su vida. ¿Sabes? Para mí todo es rojo, ¿sabes? Así en general. Y entonces yo estaba discutiendo, en aquellos años recuerdo tener 2 contenedores en el puerto de Shenzhen y estaba discutiendo en el despacho con 5 chinos de mi equipo allí, y yo explicándoles el por qué el rojo estaba mal. Y claro, era un poco, pero sí, es el tema de las casualidades. Pero por lo que dices tú del sonido, yo creo que la inteligencia artificial sí que nos ayudará. Pero nosotros estamos haciendo algo que es muy de vieja escuela. Entonces, las 2 personas que se encargan de rematar el trabajo, Pau viene de la escuela clásica de Cremona y Marco viene de la escuela de rock clásico de los 70. Tienen un oído educado para distinguir hasta el punto de que a lo largo de los procesos de producción, cuando hay alguna guitarra que suena de una manera especial, lo comentamos. Y mira esta, o sea, tenemos, digamos, esa capacidad porque somos muy, muy aficionados. Tiene también un cierto elemento nostálgico que también incluso las imperfecciones. Cierto elemento nostálgico, ¿no? Que incluso las imperfecciones de aquella época se valoran y se intentan emular, claro. Nosotros lo que comentamos muchas veces es que es el sonido de los discos con los cuales crecimos, ¿no? O sea, que a lo mejor hoy en día no tendrá mucha relevancia para mucha gente joven, ¿no? Pero el sonido del rock and roll, eso es lo que nosotros tenemos un poco en nuestro ADN ahí metido, y eso es lo que intentamos, ese sonido clásico, es lo que intentamos recuperar. Muchas gracias. Tony, dime, marca. Yo creo que lo tenemos bien. Muy bien, pues nada, solo queda dar las gracias a Nacho. Por nuestra parte, agradeceros a Josepe y a Nacho y a toda la gente que nos habéis acompañado en recordaros esta cerverencia montada con motivo de la celebración mañana del
profesional o la profesional de la conservación y restauración. Tenemos muchos ejemplos, muchos estudiantes, profesores también que nos dedicamos a esta disciplina. Y nada, simplemente deciros que os podéis llevar los posavasos también como recuerdo y agradecer a Nacho especialmente y a todo su equipo, a Gema en especial, que hemos trabajado tanto juntos. Y nada, un fortísimo aplauso para todos y nos vemos a la próxima. Gracias.